Señor presidente del Parlamento Europeo, señor vicepresidente de la Comisión, señorías, diputados al Parlamento Europeo. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes para hablar de las actividades del Banco Central Europeo y de su proyecto de resolución sobre el informe anual de mi institución de 2017. Hace 20 años, el 1 de enero de 1999, se introduce oficialmente el euro y el eurosistema empezó a aplicar sus operaciones de política de seguimiento y crear una zona de moneda única de 11 estados europeos, que supuso un paso histórico en el continente y un salto cuántico de integración económica. Evidentemente, su 20 aniversario, su 20º aniversario nos sirve de ocasión para reflexionar en sus éxitos, pero también para analizar qué queda pendiente por hacer si queremos que el euro despliegue todas sus ventajas posibles. Y en este contexto aprovecho esta intervención para hacer un repaso de la política de seguimiento del Banco Central Europeo, para hacer balance de lo que hemos aprendido y también para subrayar los retos todavía pendientes. Me voy a centrar sobre todo en los últimos 7 años, que coinciden con mi mandato como presidente del Banco Central Europeo. Los momentos en los que ha existido el euro son 2 décadas muy diferentes. En primer lugar, el final de 30 años de estabilidad macroeconómica, esa época de la gran moderación, así se llama. La segunda década, sin embargo, fue la de la crisis económica y financiera más grave desde la Gran Depresión. Naturalmente, son dos periodos que necesitaban respuestas de política monetaria muy diferente y por lo tanto herramientas muy diferentes. El periodo anterior a la crisis se caracterizó por cambios muy moderados dentro de los ciclos económicos y por lo tanto el Banco Central Europeo pudo garantizar la estabilidad de los precios simplemente con ajustes de sus tipos de interés, pero la crisis de 2008 cambió radicalmente el panorama económico-financiero en que operábamos y surgen nuevos instrumentos porque eran esenciales para garantizar la eficacia de nuestra política monetaria, así como para estabilizar la economía de la zona euro, lo cual a su vez exigía que refináramos nuestro enfoque a la comunicación entre bancos centrales, así como su rendición de cuentas. Cuando yo llegué al Banco Central Europeo en noviembre de 2011, la zona euro se enfrentaba a toda una serie de circunstancias muy difíciles. La economía estaba recuperándose tras la crisis después de Lehman, como pasaba en otras zonas, pero de 2010 en adelante, una pérdida de confianza en la sostenibilidad de la deuda soberana, lo cual generó un círculo vicioso de aumento en los precios de los préstamos de crédito, así como la fragmentación financiera y una contracción de la actividad económica. Y los cambios, los recortes de los tipos de interés clave del Banco Central Europeo no acababan llegando en sus efectos a los que tenían que cubrir los hogares, no tanto como en otros países, y veíamos, por lo tanto, una disrupción muy grave en la transmisión, en el mecanismo de transmisión de los tipos de interés. Y si no se hubiera intervenido, hubiera sido un gran reto a la estabilidad de los precios. Y la respuesta del Banco Central Europeo fue dos tipos de políticas. Por una parte, la liquidez del Banco Central, que se puso a disposición durante hasta 3 años a los bancos. Y una serie de activos de referencia que se amplió la lista de los que podían utilizar los bancos como cobertura, lo cual amplió la base para esas condiciones. En segundo lugar, el Banco Central lanzó en el verano de 2012 lo que se llaman las transacciones monetarias OMT, lo cual redujo el riesgo de cambio de denominación en divisa en el mercado internacional, porque había miedo a que se rompiera el euro. Pero claro, hubo efectos graves sobre la economía de esta crisis. En cualquier caso, la subida del desempleo, la reducción de las inversiones por parte de las empresas y
aumentaron los impagos. A pesar de que la fragmentación financiera iba bajando, los bancos fueron reduciendo su margen en los balances y estaban menos dispuestos a ofrecer créditos, lo cual generó otro ciclo de contracción del crecimiento del crédito y una baja dinámica de la demanda, y la inflación empezaba a bajar. Ahora, en ese momento, la inflación estaba muy por debajo de nuestro objetivo y el Banco Central tenía otro reto político muy distinto, porque necesitamos ya no solo recuperar los problemas de los procesos de transmisión que se creaban con los bancos que estaban desinvirtiendo. También había que ampliar nuestro planteamiento político para poder responder a las presiones deflacionarias. En junio de 2014, por lo tanto, lanzamos nuestras operaciones dirigidas y a largo plazo de refinanciación, para una vez más dar liquidez a largo plazo a los bancos como antes, pero con la condición de que ampliaran esos créditos que al final los acabarían ofreciendo al sector privado. Introdujimos tipos de interés negativos por una serie de servicios accesorios auxiliares para seguir con ello también aumentando las inversiones, estímulos para que los bancos pudieran ofrecer créditos. Y al final lanzamos también nuestro programa de compra de activos, adquisición de activos, comprando títulos y bonos cubiertos por activos por parte de los bancos. Había un riesgo de que esto tuviera efectos sobre la inflación, y por eso ampliamos el programa de compra de activos para incluir los títulos del sector público unos meses después. Desde entonces, tanto el tamaño como la duración de las adquisiciones de activos se han ido recalibrando según los cambios que surgían en las perspectivas de inflación. Nuestras adquisiciones de activos también se han venido complementando con recortes en los tipos de interés, así como uno que se llama referencia de previsión, el Forward Guidance. La comunicación sobre nuestras expectativas de futura política y sobre las condiciones que obligarían a cambios en las mismas ha sido una contribución muy exitosa para reducir la incertidumbre que rodeaba el futuro esperado o no de los tipos de interés a medio plazo, y también ha ayudado a preservar estas condiciones financieras. La economía de la zona euro, apoyada en nuestras políticas, se ha ido recuperando progresivamente. Ahora mismo hay 22 trimestres seguidos de crecimiento económico en nuestro haber. 9.600.000 personas más tienen trabajo ahora en la zona euro que en el segundo trimestre de 2013, que fue el punto más bajo, más profundo de la crisis. Ha pasado 5 años. Y la tasa de desempleo ha bajado al 7,9%, es la tasa más baja desde 2008. Y la tasa de empleo de los que tienen de 15 a 74 años ha aumentado del 54% que había en 1999 a un 59% en el segundo trimestre de 2018, que es la tasa más alta jamás registrada en la zona euro. El motor fundamental de la recuperación ha sido la economía interna. Se ha reforzado la demanda interior y se han mejorado los mercados laborales. Esa fortaleza profunda de la economía es la que subyace a la confianza de que la inflación iba a mantenerse cercana al objetivo de forma sostenible. Desde 2017, pues, venimos reduciendo progresivamente la tasa mensual de compras netas, y en diciembre del año pasado decidimos acabar con la compra neta porque estamos confiando en que seguiría el acercamiento del tipo de inflación al objetivo que tenemos. Además, ha habido evoluciones recientes en la economía que, sin embargo, son más flojas de los que pensábamos, y hay incertidumbres del ámbito mundial que siguen estando muy presentes, así que pues no podemos ser complacientes en absoluto. Hace falta todavía bastante estímulo desde la política económica monetaria para seguir respondiendo a las presiones internas o para poder mantener la inflación respecto a nuestro objetivo a medio plazo.
de modo que tenemos nuestro tipo de interés y se refuerza con la reinversión de los activos que tenemos acumulados hasta ahora, y eso sirve también para seguir haciendo las adaptaciones necesarias monetarias que nos sirven para apoyar la convergencia sostenida de la inflación al objetivo fijado para la misma. Bueno, pues ¿qué hemos aprendido de toda esta experiencia? El marco monetario del Banco Central Europeo tiene tres bases: un mandato muy claro para conseguir la estabilidad de los precios, la independencia respecto de qué instrumentos pueden utilizar para lograr los objetivos de dicho mandato, y también una rendición de cuentas en una estructura muy sólida. Bueno, pues la importancia de estos tres elementos viene reforzada precisamente con esta crisis. Porque en primer lugar hemos visto que el mandato, si está bien definido, es fundamental para la credibilidad de cara a la opinión pública, porque garantiza, si está claro, que el Banco Central Europeo siempre va a actuar en interés del conjunto de la zona euro, que nunca va a aceptar presiones de grupos particulares de interés. En segundo lugar, también hemos visto que la independencia de los instrumentos es clave para que la política monetaria sea eficaz, porque permite que el Banco Central Europeo actúe con rapidez y de forma flexible frente a shocks en el sistema, y sobre todo cuando los momentos son excepcionales. Con una caja de herramientas bien completa, que tenga todos los instrumentos estándar o no, hemos visto que era imprescindible poder utilizarla en momentos en que esa transmisión monetaria no funcionaba bien o que había poco margen para los recortes en los tipos de interés mismos. Y además, en tercer lugar, hemos visto la gran importancia que tiene un marco sólido para la rendición de cuentas, sobre todo cuando los bancos centrales tienen que utilizar nuevas herramientas que la opinión pública no entiende bien. Pero los bancos centrales tienen mucho poder y son independientes, pero no son cuerpos electos, y solo se puede cuadrar este círculo si se les pide que rindan cuentas desde las autoridades, ellas sí elegidas. Teniendo esto en cuenta, hemos reforzado nuestros esfuerzos para mejorar nuestra comunicación y también nuestra rendición de cuentas, la accountability, en estos últimos años. El Consejo de Gobierno ha empezado a publicar los resúmenes de sus reuniones de política comunitaria. El Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo han reforzado la intensidad y la dedicación de sus contactos, y esto todo nos da más oportunidades para explicar el porqué de nuestras decisiones y para demostrar cómo actúa el Banco Central Europeo y que es en cumplimiento de su mandato, pilar fundamental de nuestra legitimidad. La crisis nos ha ofrecido numerosas lecciones más allá de la política monetaria. La zona euro entró en la crisis con una estructura reguladora institucional que no estaba completa, y no solo para el sector bancario, también en otros ámbitos de la política económica. La creación de la unión bancaria y del mecanismo de estabilidad europeo ha servido para reforzar la capacidad de las autoridades europeas para poder responder a crisis futuras. Las reformas a nivel nacional y los compromisos claros políticos de defensa del euro que han demostrado los que desarrollan políticas en Europa también han sido fundamentales a la hora de forzar los cimientos de nuestro proyecto común. Pero se perdió tiempo para poner eso en marcha, y ese tiempo se perdió, no se podía haber utilizado para la recuperación europea de la economía. Estamos en mejor situación ahora, pero hay que seguir trabajando. Y ya lo dije en la comparecencia habitual ante la Comisión Económica y Monetaria, y también lo dice su propia resolución en el Parlamento en proyecto. Ahora la prioridad es reforzar la capacidad de adaptación, la llamada resiliencia de la zona euro, para reforzar también la posibilidad de transmisión de la política monetaria si hay una crisis más adelante. La capacidad de adaptación depende de que la zona euro pueda utilizar herramientas de políticas muy variadas, con todo tipo de sistemas monetarios, prudenciales, estructurales, etcétera. Y concluyo: en las primeras 2 décadas de la zona euro han integrado una evolución en la política monetaria y en la aplicación que hace de ella el Banco Central Europeo frente a amenazas sin precedentes a la estabilidad de los precios. Adaptó su forma de actuar para poder cumplir continuadamente con su mandato, y lo seguiremos haciendo si hace falta y cuando sea necesario, en cumplimiento de nuestro mandato definido por los tratados de la Unión Europea y con la plena independencia respecto de nuestras herramientas que también prevé nuestro marco jurídico. Hoy por hoy podemos decir que la zona euro ha resurgido de una crisis muy grave,
tan grave que en un momento dado amenazaba con acabar con su existencia, y que hemos salido sobre todo gracias a la capacidad de adaptación, resiliencia, la energía y la capacidad emprendedora de los ciudadanos europeos, así como de la confianza que depositaron en el compromiso de sus líderes políticos al euro. Las respuestas políticas que hacemos, los cambios importantes a la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria que hemos hecho durante este periodo también ayudaron a que la zona euro saliera de la crisis. En muchos sentidos, ahora tenemos una unión monetaria más sólida ahora que la que teníamos en 2008, por desgracia. Y eso se refleja en la popularidad que tiene el euro entre los ciudadanos de la Unión. Ahora mismo está, eso he dicho hace un rato, en su punto más alto desde su introducción. Pero hay que seguir trabajando para poder completar la Unión Económica y Monetaria y que todavía sea más sólida frente a posibles crisis. Y para que puedan desplegarse todos sus efectos benéficos. Para lo cual hace falta un compromiso político permanente a nivel europeo y nacional y en todos los ámbitos de la política. Y en este sentido, quiero hacer un reconocimiento público del papel fundamental que ha tenido el Parlamento Europeo en los años más difíciles de la crisis y que seguirá sin duda siendo clave para seguir trabajando de ahora en adelante hasta que se complete la Unión Económica y Monetaria. La credibilidad del Banco Central Europeo se reside en su independencia, que se basa a su vez en la rendición de cuentas que hace respecto al cumplimiento de su mandato consagrado en los tratados. El Parlamento Europeo pide cuentas al Banco Central Europeo, lo cual sirve para dar legitimidad precisamente de dicha independencia. Y esta es la última comparecencia que hago en este hemiciclo como presidente del Banco Central Europeo. Aprovecho, por lo tanto, para darle las gracias a todos por la manera en la que gestionaron este proceso y procedimiento en su legislatura, en su mandato, y por las oportunidades que me han venido dando para explicar las políticas del Banco Central Europeo. Muchísimas